empezó a grabar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecemos su disposición de tiempo, su interés también por participar de esta primera sesión de difusión y de reflexión de la obra del profesor doctor, que en paz descanse, el profesor Jorge Txuaki Quetlún, que fue nuestro profesor también en sociología y nuestro mentor de alguna manera. Y en esta primera sesión les vamos a presentar su obra de microsociología y estructura social global, que es una obra que estructura también el conocimiento que después plasma en otros escritos. Y estas sesiones son parte de por lo menos unas 2 o 3 más sesiones que vamos a hacer en el contexto de la escritura del libro del buen vivir en Chile, de este grupo que ya se formó hace un par de años ya, que el profesor Txuaki creó, que nos puso en una conexión con varios sociólogos, a todos nosotros en una interconexión súper buena y súper rica de poder generar estos artículos académicos. Y ahora el volumen 3 está financiado por la Universidad de Tennessee y Toronto, ya que el doctor y profesor sociólogo James Lynn se ganó un financiamiento para poder publicar, editar y publicar la tercera versión de este libro, que ya cuenta con 2 volúmenes que los pueden encontrar en ResearchGate, y si no, obviamente nos pueden escribir y lo podemos enviar sin ningún problema a sus correos. Dentro de estas sesiones, como les explicaba, la idea que se nos ocurrió en el fondo con el colega Patricio es que pudiésemos primero subsumir un poco la obra del profesor Txuaki, pero compartirlo también con ustedes, que no necesariamente están tan dentro, digamos, de la sociología, para poder nutrir nuestro pensamiento y nuestra creatividad académica para escribir estos artículos que vamos a publicar en el volumen 3. Porque entendemos que estamos en una sociedad muy dinámica y no sirve de nada tampoco hacer producción académica para encerrarla, encapsularla o para un paper con destinos, digamos, financieros o monetarios. La idea es que podamos transmitir también el conocimiento, compartirlo, y es un poco la finalidad de esta sesión, sobre todo en un contexto globalizado de incertidumbre, de cambios, donde también a nivel político hay sectores muy conservadores que están tomándose varios medios de comunicación, y eso hace que a veces los límites se vean muy difuminados. Y la sociología nos aterriza en ese sentido a poder tener otra mirada y poder situarnos, ¿cierto?, en los límites de la sociedad en la cual estamos insertos. Con este preámbulo dejo entonces al colega Patricio Pulgar, que les va a dar un poco el contexto del legado académico del profesor y doctor Jorge Txuaki. Muchas gracias, Laura. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es bueno volver a encontrarnos después de días tan adversos, de días donde lo primero que se nos viene a la mente son emociones, son sentidos, y es bueno darle sentido justamente con la reflexión. Yo creo que esto igual es un síntoma, cae como anillo al dedo para entender lo que se nos viene, para empezar a lubricar nuestro pensamiento, más allá de la acción constante que tenemos en nuestro día a día, absorbida por el trabajo. Es bueno pensar y reflexionar en dónde estamos situados. Y precisamente es lo que el profesor Jorge Txuaki hacía, que no nos aplastara la estructura. La estructura no es una piedra que nos aplasta en nuestra espalda. Y por eso que en este conversatorio pondremos en el centro la obra del profesor, y es bueno también entender de dónde viene el profesor, su contexto. El profesor nació en 1940. Fue licenciado de Sociología por la Universidad de Chile. La sacó entre el periodo 1960 y 1964 para luego obtener un título de doctor en Ciencias Humanas en la Universidad Adam Mickiewicz.
de Polonia, que lo sacó entre 1969 y 1973. Desde 1961 hasta el 77 fue académico en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile hasta el año 1977, cuando fue exonerado por motivos políticos, por la dictadura cívico-militar que en ese momento estaba en Chile, y luego de ello tuvo que ejercer diferentes trabajos que lo alejaron un poco de la vida universitaria. Ya en el 2004 ingresa como profesor en la recién fundada Universidad del Paraíso, en la carrera de Sociología, donde desarrolló una extensa carrera académica y realizó ininterrumpidamente su labor como docente hasta el mes de septiembre del año 2023. Él nos deja en octubre del año 2023. Entonces podemos ver cómo su vida estuvo enmarcada en la reflexión, en la docencia, y que para nosotros, yo creo que para mí, para Laura, para mi persona y otros estudiantes que pueden haber tenido el profesor, marcó mucho un libro, una obra, que fue publicada en el año 2012. Laura creo que entró en el año 2012, yo entré en el 2013, Mirla también por esos tiempos. Y esta obra se llama Microsociología y Estructura Social Global. Yo la tengo acá. Esta fue su primera edición, en la edición de LOM. Bueno, este libro se inscribe, lo hablo personalmente, como creo yo que es una obra central dentro de la teoría del profesor, porque busca hacer dialogar las experiencias cotidianas de las personas con la estructura social que la condiciona y que la marca dentro de un pensamiento, de un diálogo en que en su vida aborda la estructura. En la vida del profesor hay como tres conceptos importantes que siempre está dándole vuelta: la estructura, el poder social y la exclusión. Y bueno, la preocupación central de esta obra, y que aparece también en otros textos, como inclusión en la diversidad, o exclusión, o estructura social, poder y persona, que también está aquí conmigo, es que se propone resolver una tensión clásica de la sociología: cómo pensar simultáneamente la acción individual y las determinaciones sin que se reduzca el uno y la otra. Y para ello, desarrolla una microsociología que no se limita al estudio de interacción inmediata, sino que la entiende como espacios donde se expresa el poder, las desigualdades y la posición social. Esto el profe lo renueva mucho en un concepto que él denomina como estructuralismo dialéctico, que desde esta perspectiva, la sociedad es concebida como un conjunto de partes que se relacionan: la económica, la política, la social, la simbólica, y se relacionan entre sí. Y que estas estructuras tienen una objetividad y un poder condicionante, pero su funcionamiento se concreta a través de la acción de las personas, que estas personas ocupan acciones diferenciadas y persiguen intereses diversos. Por eso que aquí, dentro de toda la obra de Chioaki del año 2012, hay varios conceptos que se interrelacionan, que ponen en el centro al profesor, y que en este concepto este libro habla de persona, el rol, el estatus, la posición social, el poder social, la interacción y la acción social. Pero que no hace un diálogo sordo. El profesor empieza a ubicarse, a dialogar, a enfrentarse muchas veces con posiciones de autores sociológicos, tanto clásicos como contemporáneos, donde, por ejemplo, le da una vuelta al sistema de roles y normas de Tacol-Parson, le da la estructura social con Karl Marx, pero también habla del conflicto, haciendo diálogo con Althusser, con Darikov, con Coser, también de la posición social con Bourdieu, y también de la acción e interacción, no dejando nunca detrás la secuencia de actos que puede tener el individuo, viéndolo con Luhmann, Weber, Mead, Berger, entre otros. Aquí entonces voy a darle mi espacio a Laura. Gracias, Pato. Voy a poner un segundo el temporizador para no pasarme de muchos minutos. Ya, bien. Como bien decía Pato recién,
Es importante recalcar que en el prefacio de esta obra el profesor lo que hace es un diálogo y también una crítica, digámoslo, él también abiertamente lo explicita, al concepto de estructura social o de sociedad que hace Parson, Talcott Parson, un sociólogo de la época del Fordismo, para transmitir cómo las sociedades se jerarquizan y funcionan, ¿ya? ¿Por qué critica Parson? Porque Parson no incluye la noción de conflicto ni de posición de poder que tienen los sujetos al interior de los sistemas. Parson habla de una sociedad ideal en cuanto a los valores, en cuanto a las distintas nociones que configuran una sociedad ideal, ¿sí? Pero no hace una distinción fundamental, que el profe lo hace en toda su obra, que es que los sujetos muchas veces que estamos insertos en un sistema social, no coincidimos con muchas veces tanto los valores como algún tipo de interacción que se genera, expectativas, gratificaciones. No, muchas veces no respondemos a esa perspectiva o ese ideal de sociedad, ¿sí? Y eso es lo que hace compleja la obra del doctor Jorge Chuaki, en cuanto él hace una dimensión mucho más rica y mucho más nutritiva de esta posición del sujeto dentro de la estructura social. Lo mismo la crítica que le hace a Luhmann y Maturana con respecto a atribuirle una vida propia a los sistemas sociales, en donde la persona a nivel individual desaparece, ya que el profesor Jorge Chuaki lo que dice es que nosotros como individuo somos una parte del todo que también podemos transformar este todo, y al mismo tiempo este todo también nos transforma a nosotros. Por eso es un poco la dialéctica que se genera como sujetos dentro de este sistema. No es un sistema inamovible, tampoco es un sistema que va a coercionar necesariamente de manera totalizante, ¿sí? Hay espacios o relaciones en las cuales uno tiene espacio para poder romper con este ideal, y hay otros en que nos tenemos que adaptar y del cual dependemos, ¿cierto?, para poder subsistir en este sistema social. El próximo, por favor. En el capítulo 1, entonces, el profesor parte analizando esta noción de sistema, en como mencionaba que esto es un proceso de relaciones que constituyen este sistema, y este sistema está estructurado por niveles, ¿sí? Siempre cuando hacemos un análisis social tenemos que ver dónde nos posicionamos, en qué nivel, en el simbólico a través del lenguaje, en el ideacional de las creencias, por ejemplo, en la clase social, ¿cierto? Hay distintos niveles que estructuran este todo que sería el sistema social, y siempre tenemos que tener en claro que se dan distintos sistemas de interacción de manera simultánea en este sistema social del cual nosotros los individuos ocupamos una posición dentro de este. Y en ese sentido es importante como tener un poco una noción de que está el sistema, ¿cierto?, que lo engloba un entorno, y luego está la unidad y sus componentes. Dentro de estos componentes puede que hayan intereses similares o antagónicos, ¿sí? No siempre hay intereses lineales, similares en todas partes. Por eso resaltamos harto la noción de conflicto que pone el profesor dentro del análisis. El próximo, por favor. Bien. Acá en este esquema el profesor pudo un poco sintetizar cómo se configura la sociedad. En este caso tenemos, bueno, el ser humano acá en la pantalla, ¿cierto?, a mano derecha, que el ser humano, nosotros como biológicamente tenemos necesidades, ¿cierto? Tenemos ciertas necesidades como comer, dormir, para subsistir, ¿sí? Pero al mismo tiempo, él reconoce que somos un ser social, ¿sí? Y estas necesidades muchas veces van mutando en necesidades derivadas o necesidades sociales. Por ejemplo, si yo soy de la religión musulmana y tengo que hacer el Ramadán, voy a poder condicionar mi necesidad del hambre
hacia, digamos, por un objetivo o un fin social, o en este caso religioso, pero que en el fondo sabemos bien que la religión es parte del entorno social, ¿sí? Y en ese sentido, el profesor ubica entonces, obviamente, el ser humano como un ser que forja su identidad en los primeros años de vida a través del otro, de un otro, ¿sí? De hecho, cita a Lacan también en su texto en cuanto a los símbolos, los significados y cómo nos estructura el lenguaje en los primeros años de vida, ¿sí? Por eso aparece como en esta triangulación. El lenguaje, la comunicación, luego el ser humano como posibilidad, la interacción y el medio, ¿sí? Que nos engloba en este sistema social. Siguiente, por favor. Bien, el capítulo 2, con respecto a la conducta humana, el profesor sigue en el fondo su enfoque con esto de las distinciones de las necesidades, que están las necesidades primarias que les mencioné, ¿cierto? Y el condicionamiento de cómo en el fondo cuando llegamos a la etapa adulta tenemos necesidades, las primarias y las sociales derivadas que les expliqué, pero que cuando uno ya llega a la etapa adulta, estas se unen, se confunden, se estructuran dentro de, obviamente estamos hablando de una identidad o de una personalidad acorde, ¿cierto?, a un modelo social, porque las personalidades, por decirlo de alguna manera, límites o que tienen en el fondo problemas de salud mental o desviadas, si se quiere, de la norma, digamos, como diría un poco Parson o Durkheim, no responden, o sea, no es que no están consideradas en este modelo, pero en el fondo estamos explicando cómo el comportamiento como más normal, mediano, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que nosotros, entonces, convivamos, ¿cierto?, en esta sociedad con estas necesidades y un condicionamiento funcional a la sociedad, ¿sí? Acá es donde el profesor es súper enfático y ahí es donde incluye esta otra parte de los otros, quizás las otras identidades o las otras personalidades, donde él dice, los individuos, si bien estamos condicionados desde pequeños, pero muchas veces no siempre funcionan estos condicionamientos de manera igual, ¿sí? Porque hay distintos componentes en la sociedad y tenemos distintas posiciones a nivel personal y social en esta estructura. Por ende, el condicionamiento humano, de la conducta humana y de nuestras necesidades, no van a ser homogéneas y no van a ser iguales para todos, ¿sí? Por esta interacción y posición social de manera desigual dentro de la sociedad. Siguiente, por favor. Con respecto a este mismo punto, el profesor lo que indica efectivamente es que nosotros como individuos tenemos entonces esta posición dentro de la estructura social que muchas veces vemos modificada nuestra conducta con respecto a distintas interacciones que se dan con posiciones de individuos que están en otras esferas y con las expectativas o gratificaciones que pueden presentar los otros individuos. El profesor es súper enfático en hablar de gratificaciones, es decir, si yo soy una persona inserta en esta sociedad que tiene más gratificaciones, tiene más estatus, más poder, que otra persona, lo más probable es que esta otra persona vaya a condicionar su conducta social al verme a mí o a cualquier otra persona con mayores gratificaciones y mayor poder dentro de una sociedad, ¿sí? Es decir, nosotros siempre vamos a actuar, nuestra conducta social siempre va a ser con respecto al otro y el otro siempre va a tener una posición dentro de esta sociedad de la cual lo va a insertar de manera con más o menos poder, ¿cierto? También dentro de este sistema. Y en ese sentido, el profesor insta la reflexión del lector, por eso es muy importante que ustedes en algún momento, cuando tengan más tiempo, puedan leer toda la obra, porque nosotros en este periodo, o sea, en esta charla, estamos dando como los ejes centrales, pero también es una invitación a que puedan leer toda la obra porque hay algunos aspectos muy finos, muy ricos, que obviamente no los vamos a poder transmitir acá, pero sí es una invitación a que se queden con esta chispita para poder leer todo el texto del profesor de Microsociología y Estructura Social Global. Y en ese sentido, como les decía, nosotros dependemos, ¿cierto?, de un equilibrio
y para eso tenemos distintos roles en la sociedad. Ahí Pato después va a hablar más del concepto de rol, pero ahora les quiero invitar vamos a tomarnos unos 10 segundos para reflexionar con respecto a todo lo que mencionamos anteriormente, que han escuchado hasta acá. Internamente, si quieren, lo pueden escribir o reflexionar con ustedes mismos. ¿Cuál es la participación y cuál es el rol y en esta estructura de poder social que yo tengo actualmente con respecto a 10 años atrás? ¿Sí? Yo hace 10 años me observo qué rol y qué posición tenía yo en la sociedad y qué rol y qué posición tengo yo hoy en día en la sociedad. De quién dependo, qué desequilibrios pueden haber, qué conflictos quizás he atravesado. ¿Sí? Nos vamos a dar unos 15, entre 10 y 15 segundos, ¿sí? Para que hagamos este pequeño ejercicio. Bien, en honor al tiempo, les dejo ahí esta invitación, lo pueden seguir reflexionando porque el profesor autor de la obra lo que hace es esto, este juego de interacción con el lector, ¿sí? De posicionarlo siempre con respecto a cómo nos ubicamos en la estructura social global, y es muy interesante ese ejercicio que hace el autor con el lector. Si se fijan entonces, nuestra posición, nuestros roles, nuestro estatus en la sociedad va mutando. Y es justamente esto lo que el profesor le reprocha un poco a los otros autores, que no hay algo lineal, no hay algo tampoco estático en lo social, sino que el individuo tiene esta capacidad tanto de cambiar la parte, de cambiar el todo, y el todo también vaya cambiando la parte, ¿sí? En este estructuralismo dialéctico. La próxima, por favor. Bien. Parece que te toca a ti, ¿cierto, Pato? Sí, me toca a mí, pero me salté una, así que déjame, estaba configurando para sacar un pantallazo. Ah, ya. No, yo lo hago. Ah, perfecto, ya. Mira, voy a ir a la anterior. Luego de considerar lo planteado por Laura, el profesor en el capítulo 3 plantea cuáles son las unidades básicas que existen de la conducta social. En este capítulo, el profesor aborda la experiencia cotidiana y las estructuras sociales que condicionan esta, tomando como objeto de estudio, objeto de análisis, la conducta social, el acto mínimo. El acto mínimo es la unidad básica donde el profesor analiza la conducta social y lo define como, cito, aquel segmento de la conducta que se encuentra entre dos cambios cualitativos sucesivos de la orientación del sujeto. El profesor tiene un estilo de escritura que constantemente está dialogando con otros actores, superponiendo ejemplos, generando como varios diagramas, pero me quedé como tratando de extraer un poco la esencia de lo que planteaba ciertos conceptos. Y cuando hablamos justamente del acto medio unitario, que habla respecto a los cambios cualitativos sucesivos del sujeto, la orientación aquí juega un rol clave. El profe la desarrolla harto, porque para el profesor la orientación del individuo dentro de ese contexto tiene dos momentos. Uno interno, con las expectativas y motivaciones que él tiene, y otros externos,
donde se expresa en el gesto o los movimientos que hace la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el sujeto reorganiza su percepción y ajusta sus movimientos en torno a ello, se produce un acto. ¿Y cuándo llega a su fin este acto? Cuando la persona pone atención en otro acto o en otra situación. La pregunta acá igual es clave, es, yo puedo, por ejemplo, estar interesado, no sé, de aquí a dirigirme al auto. Mis expectativas son porque quiero ir al trabajo, me dirijo al auto y ya estoy haciendo una acción. Pero cuando este acto se vuelve social, cuando mi acto, cuando se orienta hacia otros, o cuando otras personas orientan su conducta hacia mí, pasando a formar una parte de interacción más amplia. Ejemplo, yo para salir del departamento necesito que el portero abra el portón, yo cordialmente primero lo saludo, ¿cómo está? Me abre el portón, por favor, y él responde de esa manera. Hay una interacción ahí, se convierte esos dos actos que él hace, el abrir la puerta y yo pedírselo, ya hay una interacción ahí mismo. En este sentido, otro momento es la interacción social mínima, que es el acto en que dos sujetos se interconectan de manera efectiva, tal como el ejemplo que yo di anteriormente. La conducta de uno modifica directa o indirectamente la del otro. Él pudo haber estado tomando café, pero al verme a mí y yo enunciarle mi necesidad, él cambia lo que estaba haciendo y se enfoca en lo que yo le solicito. Por tanto, la orientación del otro puede ser una orientación situada o relacional. A ver, también ahí el profesor le pone el factor tiempo, que esta interconexión puede darse de forma inmediata, el abrirme al tiro, o puede ser como en una interacción cara a cara, porque estamos cara a cara conversando, pero también puede haber entre medio objetos materiales, yo hablando por teléfono, yo mandando un correo, o también sistemas simbólicos. La transición del dinero, que el profesor toma mucho ahí el concepto de Marx que plantea sobre el dinero, la circulación de ello, en el valor producido, el trabajo social del dinero y todo, y los medios de comunicación, donde dialoga harto con Habermas ahí. Para que exista esta interacción mínima, el vínculo entre los actos debe generar un cambio perceptible a la orientación de al menos uno de los sujetos. Sin ese efecto, la relación queda en un claro de interacción potencial. Si yo le digo al portero que me abre la puerta y me ignoró, queda ahí una interacción potencial. Debe haber igual un poquito de reciprocidad. Ya el profesor desarrolla infinitas clasificaciones, o sea, no infinitas, son hartas, varias, clasificaciones de cómo es una interacción. Si es simétrica, entre iguales, si es complementaria, diferentes, pero al final llegan a los mismos fin, si una dependiente, una con conciencia de los participantes, y después habla de otras clasificaciones, como interacciones instrumentales, si hay negativas, orientaciones afectivas, positivas, neutras, negativas, entre otras. Ahí el profesor juega bastante con las posibilidades, con la posición de sujeto en la estructura, si hay jerarquía, no hay jerarquía, si se conocen, no se conocen, entre otros. Bien interesante ahí. Para luego ahí yo quiero pasar directamente después del capítulo 4, porque aquí es un poco más sabroso el tema, el concepto que plantea acá el profe, porque acá habla de la secuencia de actos, de procesos y estructura. El objetivo de acá es analizar que pasamos de una conducta individual, que es una conducta simple, a una compleja dentro del sistema estructural global. Y que la dice acá que la sociedad es un flujo, que todo comienza en la conducta, que se descompone en actos. Cuando estos actos se realiza uno solo, es una actividad. Cuando se cruzan con otros, es una secuencia de interacciones. Pero es muy importante, ¿dónde ocurren estos actos? Siempre ocurren en una situación que se define como el contexto relevante que influye en la conducta del sujeto en un momento dado. Si existe una regularidad de esta secuencia, un ordenamiento que es un poco cíclico, tiene ciertos pasos, estamos hablando de una cuasi estructuración de estos actos.
Y esto cuando hay una repetición y todo ello. Ahí cuando definimos que es algo cuasi estructural. Pero el profesor acá habla también de dar un salto cualitativo en lo que se define como qué es lo estructurado, propiamente tal, que es cuando hablamos que existe una interconexión, pero también una abstracción. No es solamente un acto cíclico, no es solamente encontrarme con el taco a cierta hora, seguir los semáforos. La estructura también implica que existen normas, que es necesario que para que exista un acto B es que haya existido un acto A. Y entonces estos se organizan en 3 focos, con objetos, cuando son las técnicas, sujetos, predisposiciones y sujetos de interacción que siguen una pauta. Por ejemplo, hay un estudio que el profesor plantea aquí que cómo se da una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo tiene 3 momentos importantes. El primero, la instalación de la idea. El segundo, el contraste de esa idea. Y el tercero, ya el consenso. Eso sí, habla ya de una cuasi estructuración. Existe como algo más cíclico, existe una repetición de las acciones. Y la estructura es cuando ya entra un salto más cualitativo de ello, que lo vamos a abordar un poquito más adelante. Aquí el profesor igual plantea que los actos, si miramos al individuo, no toda conducta es igual. Aquí el profe cuando habla quiere meter el concepto de acción. Y el concepto de acción lo dialoga harto con Weber, que significa que una acción es una conducta voluntaria que tiene un sentido y que persigue un fin. Sin embargo, ¿estamos actuando en un vacío? ¿Somos personas mecánicas autómatas dentro de un sistema? La verdad es que no. Y esta parte para mí es una de las más interesantes que tiene el profesor, porque muchas veces esto es cuando se dice que nosotros aquí no inventamos la rueda. Nuestra conducta, ¿por qué no inventamos la rueda? Porque nuestra conducta está moldeada en predisposiciones, que son formas que nosotros tenemos estructuradas de reaccionar frente a actos. Y estas van desde lo más básico, como los hábitos, pasando por actitudes, hasta llegar los valores y las ideologías que se tienen, que se tienen con las concepciones del mundo y que guían nuestra selección de fines y medios. O sea, y aquí empezamos a hablar de la conducta manifiesta o no manifiesta. Mi conducta no manifiesta es lo que yo creo y la conducta manifiesta es cómo yo actúo. En este sentido también habla sobre las representaciones sociales de Moscovici, que es el conocimiento del sentido común compartido por un grupo para interpretar la realidad y donde también aparecen las normas, que orientan la conducta dentro de los contextos de interacción y facilitan la coordinación. Ahora, al interactuar, formamos redes, a lo que el profesor llama configuraciones de interacción, que estas pueden ser lineales, una cadena, centralizadas como una rueda o complejas. La forma de esta configuración influye en la rapidez y control de la comunicación. Y para que estas interacciones sean estables, no sean un sinfín de cosas, tenemos 2 conceptos importantísimos aquí, que son el rol y el estatus. En primer año de U, nosotros planteamos que los roles son los deberes de la persona, conductas pauteadas que yo dirijo hacia otro. Y esto es interesante, porque aquí el profesor le agrega instala definiciones institucionalizadas del rol, de acuerdo a definición institucional de una estructura institucional. Donde, por ejemplo, si yo niego esa norma institucional, con mi conducta, con un rol, tomo un rol rebelde, puedo recibir sanciones. Puedo también tener un rol retraído cuando la persona emite el mínimo de conducta definida, lo mínimo. Quiero cumplir por cumplir, ahí está, es un sentido más retraído. O también otro donde la estructura de un rol, mi rol no es opuesto al rol imperante, pero anda ahí en cierto vacío, ahí hay un rol de evasión. Aquí el profesor juega mucho con eso y siempre hablaba con ejemplos en la clase. Ahora, el estatus. También nosotros entendemos el estatus como los derechos que tenemos y cómo los otros se comportan hacia mí. Pero el profesor siempre instala que no solamente representa derechos, sino también pueden representar lo opuesto, como la desvalorización o el estigma que podemos tener de una persona. Como por ejemplo, ¿qué es lo que pasa del estatus de la persona con una discapacidad mental?
en la sociedad. Finalmente, todo esto está atravesado justamente el rol, el estatus por el poder social. Cada oposición social, cada posición en la estructura tiene intereses objetivos, que es lo que busco lo que a mí me beneficia dada la ubicación que tengo en la estructura, y entonces, ¿cuál es el poder? Es la capacidad de hacer prevalecer estos intereses en el contexto de interacción. Y cuando este poder está institucionalizado, legitimado, hablamos de autoridad. Entonces, para concluir, este capítulo igual nos enseña que la estructura social no es una piedra que condiciona al individuo de manera asfixiante, sino que es una red de interconexiones estables. Partimos acá hablando del capítulo de actos simples en situaciones específicas, las cuales se estabilizan mediante predisposiciones internas, que son los valores, y ordenamientos externos, como roles y estatus. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Laura. Súper, gracias, Pato. Bien, para ir ya un poco ya como al meollo de la obra del autor, efectivamente, como mencionaba el colega recién, el sistema se constituye de distintos actos que forman interconexiones e interacciones. Él los tipifica también en cómo los sistemas se van interrelacionando entre sí. Ya, por ejemplo, en este caso, los sistemas siempre van a apelar a ciertas instituciones como la familia, el trabajo, que tienen normas, ¿sí? Un sistema siempre va a tener normas y que va a constituir ciertos tipos de interacción. Y en eso, estos se pueden interrelacionar de manera distinta, porque, por ejemplo, el núcleo familiar, al mismo tiempo, una persona puede trabajar, otra persona puede estar estudiando, entonces nos movemos y nos interrelacionamos como sistemas en distintas formas. Y eso lo recalca con distintos gráficos y distintos esquemas el profesor en estas formas de interrelacionarse y también en cuanto a la jerarquía que puede tener ciertos sistemas, a veces piramidales, a veces interconectados en base a una norma. Hay distintas maneras de estructurar esta interconexión que lo demuestra bien en este capítulo 5. Siguiente. Muchas gracias. Bien, en cuanto al sistema de interacción, es importante mencionar dos aspectos. Primero, que no necesariamente existe un consenso de los valores dentro de este sistema, que es un poco lo que hablaba al inicio. Es decir, puedan haber antagonismos y conflictos dentro de él y aún así se puede considerar como un todo unitario, ¿sí? Luego, los fines y acciones de los miembros de este sistema no tienen que coincidir todos por igual, pueden estar en distintas direcciones y aún así se mantiene como sistema. Por ese motivo, los límites de este sistema están en distintos grados, ¿sí? Hay algunos que son grados más unificados, otros en un grado menos unificados en torno a objetivos específicos comunes. Y en ese sentido siempre habla el profesor, un poco lo que hablaba el colega Patricio recién, siempre en base a objetivos e intereses que mueven al individuo en este sistema. Y en ese sentido él da un ejemplo en que hay familias que durante la dictadura militar en Chile no necesariamente se disolvieron, se separaron, se quebraron, aún cuando los individuos dentro de este sistema familiar no compartían la misma visión o los mismos valores en torno a este sistema coercitivo de la dictadura militar. No se dejaron de constituir como un sistema, siendo que existía obviamente zonas de conflicto, intereses antagónicos muchas veces, pero aún así primó el sistema valórico de la familia. Ese es un ejemplo que él da. Otro ejemplo también interesante es la posición del líder o los líderes dentro de estos sistemas de interacción, sistemas sociales, en que los líderes son personas que en su definición conocen mucho más los objetivos y los intereses de la posición que ocupan en este sistema y de cómo funciona el sistema también.
¿sí? Él es súper enfático, el profesor, en decir que los líderes son personas que conocen estos objetivos y el funcionamiento del sistema social de manera mucho más acabada que los individuos que rondan este líder o que en el fondo transitan en este sistema sin una posición de liderazgo. Siguiente. Y ya para entrar de lleno en la estructura social global, parece que es la misma, así que démosle nomás con la siguiente, con esto. Súper. Este es entonces finalmente el meollo, ¿cierto? Que obviamente todo esto que fuimos explicando es para comprender este diagrama, que es la estructura, en cómo se compone la estructura social global. Que bueno, por un lado tenemos la estructura económica, ¿cierto? Que se compone de las actividades productivas, también financieras, la renta a la tierra, juegos de azar, pero legales, y que tiene una estructura formal, burocratizada. También están los pequeños comerciantes en la estructura económica, que muchas veces la estructura de la familia en el fondo lo solventan y que finalmente prima la norma familiar dentro de estos grupos pequeños comerciantes, ¿sí? Finalmente es como la familia que siempre se antepone un poco a la subsistencia. Y en ese sentido, la estructura económica permea y obviamente va a tener un flujo, como bien lo muestra en este diagrama el profesor, va a influir obviamente en el Estado y se va interconectando también con los distintos aparatos del Estado, ¿cierto? El Poder Judicial, Legislativo, las policías, las Fuerzas Armadas, hablando siempre de un Estado que sea legítimo y que asegure gobernabilidad, porque en este sentido, bueno, con Weber lo sabemos, un Estado puede ser electo, pero no necesariamente es legítimo, y eso no va a asegurar la gobernabilidad dentro de una sociedad. Luego tenemos el complejo ideacional, que son el sistema educacional, el sistema religioso, las creencias, los medios de comunicación masivos, las iglesias, los artistas, los científicos, los investigadores, que también están formalmente burocratizados, y los más pequeños que se rigen igual por normas profesionales institucionalizadas. Luego tenemos los servicios, ¿cierto? Como deporte, salud, servicios profesionales más pequeños como peluqueros, que también están institucionalizados y que van a hacer que estos servicios en el fondo hagan funcionar la sociedad. O sea, cuando yo voy a trabajar, yo no puedo ir a trabajar con el pelo sucio, demasiado largo hasta el suelo. Hay normas que me hacen a mí ir al peluquero de vez en cuando, y eso es un servicio. Luego tenemos finalmente las familias, que es un poco lo que también es como el núcleo más pequeño, pero fundador también del funcionamiento de la estructura social global, en que las familias hay distintos roles, como mencionaba, distintos estatus, distintas posiciones de poder, pero que finalmente, si es que sigue habiendo familia, es porque va a primar la norma y la jerarquía familiar en el fondo, que en general la dan en este caso los padres a los hijos y así. El profe es súper enfático en ese sentido, que pueden haber efectivamente distintas posiciones dentro de la familia, cuando da el ejemplo de un abuelo que vive en el fondo en esta unidad familiar, en la casa, con otros miembros de la familia, pero que este abuelo tiene una jubilación muy pequeña y que vive en el fondo de la renta del padre. Y en ese sentido, el padre, dentro de la estructura familiar, pasa a tener más poder dentro de la familia. Si bien el abuelo obviamente en su momento tuvo también su poder, pero al estar en una posición de la estructura económica inferior, los miembros de la familia, de manera un poco inconsciente o de los hábitos que habla Bourdieu también, le transfieren o le conceden más poder al padre en esta configuración. Bien, la próxima. Ya.
Ahora para ir cerrando, porque ya son las 8:20, para no darles más un poco la lata, quizás era necesario en todo caso, excepto esta vuelta, las últimas reflexiones. El profesor, obviamente, dentro de su obra va también haciendo un diálogo con las teorías más modernas de la sociedad moderna, y ahí hace un diálogo, por ejemplo, con Bauman, con la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, y otros autores que, por ejemplo, hablan del rol del consumo en esta dimensión económica y cómo finalmente uno consume, no estás consumiendo necesariamente algo material, sino que cuando uno consume hay un orden simbólico y uno consume estatus y poder en los objetos en el fondo que uno consume en esta sociedad y que va generando esta misma sociedad necesidades de consumo que son creadas para mantener este aparato productivo y que el capital se va moviendo y transitando de manera muy, muy, muy fluida y es difícil a veces de reconocerlo, ¿sí? Y de reconocer esta coerción financiera que se nos entrega, que se nos hace en el fondo de parte de la estructura económica, social y política en las sociedades modernas. Por último, también la dimensión territorial, es decir, en el espacio urbano también encontramos distintos conflictos de poder, ¿cierto? Como se dice, voy a ser muy centralista en mi ejemplo, pero de Plaza Italia para arriba es una realidad, de Plaza Italia para abajo es otra realidad, por decirlo de alguna manera, y eso se expresa en la dimensión territorial, a su vez también en las clases sociales y en el concepto que ahí lo toma de Marx, claramente el concepto de clase social, y el concepto de no lugar de Marc Augé, este filósofo, antropólogo y sociólogo que sitúa que nunca se había visto en la historia de la modernidad tantos no lugares como hoy en día en esta sociedad moderna, que también está en función del capital financiero y de los objetivos para mantenernos como individuos ligados a este capital. Estas son un poco las reflexiones que hace el profesor y que permea también, obviamente, su obra y que nos permite también seguir dándole movilidad a su teoría. Yo creo que todos los que conocimos al profesor, él siempre nos instó y siempre nos invitó a reflexionar y a dialogar con la teoría, no a considerarla como algo totalizante y que es algo que va a ocurrir sí o sí, sino que siempre está el espacio para el cambio y la transformación. Eso es un poco, Pato, te doy la palabra si quieres complementar para ir cerrando esta charla y luego dar paso, obviamente, a los comentarios. Sí, no, la verdad es que aquí el profesor da un pie inicial para poder justamente desarrollar un concepto que para él era muy importante, que era la autorrealización personal. Desde cuando ya empieza a desarrollar lo que era la posición social, el poder social, cómo yo defiendo mis intereses objetivos, cómo mi conducta manifiesta, cómo no manifiesta, la autorrealización personal para él era un concepto que aliviaba un poco el determinismo estructural, pero también situaba a estas teorías de acción de la gente que era justamente cambiante y todo de la interacción social que siempre más mínima. Es importante justamente estas reflexiones respecto a ello y es muy moldeable para ver cualquier objeto de estudio que queramos analizar, si es justamente movimientos sociales, cómo funciona una oficina, o también cómo funciona, cuáles son los discursos más hegemónicos, incluso a veces, podemos ver ahí cómo tomar la teoría del profesor y un poco aplicarla a la realidad. Aquí vemos, Mirla en un momento también habló del sistema de cuidados, entonces es interesante aquí cómo la desarrollamos, la masticamos. El profesor siempre tuvo una posición bien sobria respecto a su teoría. Creo que debe de nosotros enaltecerla un poco más y trabajarla, masticarla en nuestras concepciones, en nuestras clases, en nuestra círculo de reflexión, porque justamente
conecta mucho lo que nosotros queremos ahora problematizar. Así que dejo la palabra también a quien más quiera hablar algo. La verdad es que creo que aquí cerramos bien aquí la presentación. Esta fue la presentación que hicimos, que es una de las cuantas que queremos hacer. Así que dejamos el micrófono abierto para quien quiera expresar sus sentires o reflexiones que tenga para este momento. Sí. Abrimos entonces el micrófono. Quien quiera participar con algún comentario. Aquí tenemos a Natalie. Natalie, la Nati quiere plantear un tema. Dale nomás, Nati, habla. Hola a todos, todas. Saludar especialmente a Patricia, Laura por la buenísima presentación. Hace tiempo que no nos veíamos, somos compañeros de la misma universidad, así que un saludo especial para ustedes. Un gusto verte. Eh, igualmente, no puedo poner la cámara porque tengo poca batería, pero un gusto verles y oírles. Más que nada, más que una, o sea, de reflexión, la verdad, hasta ahora estoy pensando en esa pregunta sobre los roles sociales, ¿cierto? El yo social y el yo más íntimo, por así decirlo. No recuerdo bien el concepto técnico, pero para ahí apunta lo que me quedó dando vuelta. También tuve el honor de conocer al profesor y me trajo muy buenos recuerdos toda esta charla, el traer también a refrescar ciertos conceptos que uno utiliza de forma práctica. La verdad, yo soy trabajadora social y de alguna otra forma muy a pincelada vimos estos conceptos y también lo traen a la reflexión constante. De pronto la práctica evita que uno esté consciente de eso, pero se aplica de todas maneras y refrescarlo sobre todo en este contexto que yo creo que remece bastante un proceso electoral en una sociedad, ayuda a entender aún más situaciones relacionadas. Así que era más que nada comentar eso y agradecerles por el espacio, espero que haya más y estaré atenta también si es que así es. Un saludo a todos y todas. Súper, muchas gracias, Natalie. Sí, de hecho, es súper cierto lo que tú dices. Es decir, cuando uno está inserto en esta funcionalidad del sistema, trabajando, ocupando distintos roles, a veces se nos difumina un poco dónde estamos insertos. Entonces, eso es lo que con el Pato hablábamos cuando preparamos esta charla, que se nos ha hecho a nosotros también muy rico poder abordarlo desde esta posición en la cual nos encontramos como trabajadores, porque la conocimos esta hora siendo estudiantes y ahora como leerla como trabajadores del sistema, es como tú dices, da otra perspectiva y que también se puede usar y se puede nutrir también la vida cotidiana que tenemos con la obra. Así es que muchas gracias por tu muy buena reflexión. Sí. No sé si hay otro comentario, Pato, si quieres complementar. No, sí, agradecer la participación de Natalie. El profesor también ahí estuvo bien involucrado, se hablaba también en trabajo social, en psicología. Creo que hacer esto interdisciplinario nos sitúa mucho, justamente con uno de los elementos del trabajo social es la intervención. Nosotros tenemos la investigación, el trabajo social tiene la intervención, ahí jugamos harto. Así que instalar los conceptos del profesor en cómo justamente intervenir en una estructura como la que tenemos actualmente en Chile es bastante interesante. Así que después quizás podemos ver también una perspectiva un poco más desde la psicología después y darle un contenido bien dialogante al tema. Paulina quiere hablar. Yo sin ser socióloga te escuché con mucho interés, así que les agradezco muchísimo la presentación sin ser socióloga, pero habiendo conocido al profesor Chuequi muy de cerca en el plano político. ¿Podrían ustedes ayudarme a hacer una relación entre estatus, roles y poder? Creo que están súper interrelacionados, pero me encantaría si me ayudan a ordenar esa interacción. Dale, Pato. Sí, mira, para entender esa interacción hay un paso previo del poder, que es la posición social.
Donde yo me ubico en la estructura son los roles y los estatus que yo tengo. El rol es qué es lo que se espera de mí, cuál va a ser mi rol precisamente para desarrollar en alguna relación. Por ejemplo, yo en mi trabajo soy gestor comunitario. Mi rol es acercar a ciertas políticas del municipio al territorio. Tengo un deber ahí que también va acompañado por un estatus, que es que yo puedo llegar a un lugar con oficina, en una oficina donde se me va a considerar un igual, me voy a recibir una remuneración por ello, y tengo ciertos derechos. Pero también el profe juega ahí, y ahí está dentro de mi posición social. Ahora, ¿cuál es mi poder que yo tengo? El poder es la maniobra que yo voy a tener para poder instalar mis intereses como gestor comunitario, que va a ser más que el de un usuario, pero menos que el de mi coordinador. Entonces, en ese sentido, yo juego ahí en esa estructura, en esa dinámica, ya con una orientación definida, cuáles son mis mandatos. Si yo salgo un poco del gestor comunitario, por ejemplo, y yo en verdad yo no quiero ver tanto de organizaciones, sino quiero simplemente quedar en lo administrativo y cumplir nomás, estoy teniendo un rol evasivo, un rol retraído, como por cumplir. Tengo pocas reuniones en la gente, harto en la oficina, estoy cumpliendo, estoy entregando un producto, pero no es el que se busca, por tanto sería algo más retraído. O que si yo me creo el jefe y yo empiezo a considerar que yo debo justamente tener otras atribuciones, tengo un rol más rebelde. Entonces ahí juega el rol. Tengo desde esa posición que yo tengo objetiva, se va jugando el tema. Y para llegar al poder, justamente se entrecruza en ese momento, donde yo me sitúo, que es mi posición, el rol, lo que debo hacer, y el estatus, cómo me ven los demás. Gracias. Sí, está clarito. Sí, gracias. Lo anoté. Gracias. Don Eric tiene la palabra. Paulina, Eric. Bueno, muchas gracias por su charla, muy interesante, bastante compleja, porque hay diferentes elementos dentro de un sistema de estructura social global y por lo tanto la interacción es bastante compleja. Pero la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia entre acto y acción? Ahí me parece clave, digamos, entender esta diferencia entre acto, si el acto es necesariamente social o individual, y la acción, ¿cómo sería? Mire, el acto, la diferencia es que el acto es una unidad mínima, una actividad. Yo me voy a mover para poder hacerme un café. Eso es un acto. Por tanto, un acto puede ser o no social en ese momento. Es lo que yo quiero, una expectativa, y yo busco precisamente llenar esa expectativa haciendo algo, moviéndome, desplazándome. La acción es el conjunto de ciertos actos que tienen un fin. Y esos fines pueden ser diferentes. Una acción con arreglo a fines, como planteaba Weber, que tengo algo más instrumental, o arreglo a valores, que es cuál es mi fin último, lo que busco. La acción puede ser una secuencia de actos. Y cuando se convierte en social es cuando yo interfiero o oriento la acción de otro individuo, que busca, ahí se forma una interacción. Ahí quiero complementarte, Pato, con lo que recién dijiste, para poner un ejemplo con el tema de la acción social. Por ejemplo, tenemos el caso de, si yo estoy en la calle y una persona me empuja de repente para, por ejemplo, asaltarme, por darle un ejemplo, o da lo mismo, y yo caigo. Eso no se considera una acción social, porque yo en ese momento no estaba consciente, no tenía como bien decía el Pato, una conciencia del otro o de lo que implica lo social de esa acción, ¿sí?
o sea, esa acción no es social, así lo define el profesor. Uno tiene que estar consciente de partida y tiene que saber las implicancias y cómo mi acción va a repercutir con el otro. Esa es la definición de acción social, para complementar en un ejemplo. Sí. Ahora, claro, muchas veces estas acciones, el profesor ¿cómo se llama esto? La abre respecto a si son acciones asimétricas, si es con igual esa acción social o si es ignorada también. Es importante eso. La acción es un conjunto de actos que una persona puede hacer para llegar a un fin. Es importante eso. Y el profe como que igual ahí desarrolla harto eso para llegar a lo que es la interacción. Como que la unidad mínima de trabajo es el acto en sí. Como yo estudio cierta estructura, el profesor parte por el acto. Del acto pasa a la acción, de la acción a la interacción. Sí. No sé Muchas gracias. Ya, súper, gracias. No sé si hay otra reflexión, otra duda. Como les decíamos al inicio, también la idea es invitarlos un poco a poder leer la obra en algún momento, que si bien es bien denso, efectivamente bien compleja, pero que ya con esta, si ustedes leen ya después la obra, van a tener mucho más nociones y orientaciones con esta charla que dimos. Y la idea es generar otras instancias más de otras obras más también del profesor. Así es que no sé si hay otro comentario, consulta, sino ya para ir cerrando. Sí. Eric. Le quiero plantear una situación social en la cual se está dando un conflicto, digamos, ideológico, en el cual lo que se está dando es una situación de segregación. Segregación en el sentido de que hay un poder de un grupo que genera exclusión hacia otras personas. Tomemos el ejemplo del anticomunismo, por ejemplo, o del antifeminismo. Es decir, el anticomunismo, que es un grupo excluye y critica y devalúa a los comunistas. En el otro ejemplo es una segregación hacia las mujeres, por lo tanto hay un poder masculino por sobre el grupo de las mujeres, o el grupo de los sanos con respecto a los enfermos, mentales o no. En esta situación de segregación, ¿cómo ustedes la pueden analizar? ¿Cuáles son los elementos que ustedes van a utilizar para analizar esta situación de segregación? Me gustaría, precisamente, yo lo tomaría desde la posición de la posición social y cuál es el estatus que tiene esa persona dentro de ese sistema. Porque es bien interesante. Cuando nosotros entramos en primer año de universidad, nos plantean precisamente que los roles y estatus, esto que yo le planteaba, que los roles son los deberes que yo tengo, cómo esperan que yo actúe, los estatus es como los demás actúan conmigo. Pero ¿qué pasa cuando ese estatus lleva un estigma? Que es el estigma del ser como el comunista, el estigma de ser la persona dependiente, discapacitada, llámese como tal, o la persona que es mujer. En ese sentido, cuando este estatus lleva un estigma, la posición social de la persona es devaluada. No tiene la capacidad de poder, la tiene, pero limitada, de poder modificar o llegar a alcanzar primero sus intereses objetivos y modificar
poder modificar las conductas de los demás. ¿Y por qué? Porque existe un complejo ideacional que plantea el profe. Vamos a dejar acá, a ver, voy a colocar aquí el cuadro del profesor. Hay un complejo ideacional, hay unas ideas precisamente que se hacen sentido común, que devalúan a esa persona y hacen que otras personas actúen devaluando la posición de la otra. Cuando se instala en el sentido común de que una persona no puede alcanzar ciertos intereses o sus intereses son ridiculizados, esta persona no puede alcanzar la autorrealización personal. Su posición social es devaluada, sus intereses alcanzar sus intereses subjetivos son limitados y tiene un estigma en su estatus. Entonces, lo podemos ubicar dentro de una estructura social global siempre en una devaluación y un obstáculo más que el otro para poder alcanzar sus intereses y por tanto su realización personal. Laura. Sí, quisiera complementar esta perspectiva, sobre todo en la última parte del texto del profe de esta obra, en donde efectivamente él menciona un poco estas alertas que menciona Eric en cuanto como a que la sociedad moderna produce, bueno, en toda la sociedad en realidad, porque Foucault lo demuestra bien este sistema de vigilar y castigar, que también lo nombra el profesor Chouaki, en el fondo en que tienen que existir ciertos chivos expiatorios que salen de una cierta normalidad, como dice Pato, que son estigmatizados para poder coercionar y generar una normalidad dentro de la sociedad, y que en este caso, por ejemplo, el feminismo, el anticomunismo, o sea, el comunismo serían portadores de este estigma que se desvía, ¿cierto?, de esta normalidad social que nos impone el sistema político-económico de la sociedad moderna. Y en ese sentido, él lo menciona súper bien en cuanto a las teorías nuevas, por ejemplo, la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, espacios públicos y modernidad líquida de Bauman, que también nombra la obra, la sociedad programada de Alan Turing, en que son autores que desarrollan cómo estos relatos vienen un poco a desviar un poco el sentido de conciencia que podemos tener frente a la verdadera dominación hegemónica en términos de gramscianos, que es la dominación financiera y el capital como flujo constante y motor de la sociedad postmoderna o moderna contemporánea, ¿sí? Y estos autores más modernos, más nuevos, digamos, lo plasman súper bien en cómo se nos hace creer que estamos en una sociedad de incertidumbre, de riesgo, que acá hay enemigos, que el comunismo, que el feminismo, que esto, que lo otro, finalmente para desviar la atención, para en el fondo tener focos que no nos permitan ser conscientes realmente de tanto cómo funcionan estos discursos, cómo funciona la hegemonía político-económico en la sociedad moderna. Y por eso el profe, y lo dije en algún momento, resalta que los líderes en la sociedad tienen mucho más conciencia de cómo estos relatos, cómo estos estigmas, cómo funciona la sociedad, terminan siendo en el fondo líderes, ¿sí? Porque tienen mucho más conciencia de aquello. Y por ende de los objetivos que quieren alcanzar. Y en ese sentido, para ir cerrando un poco este comentario o consulta, súper interesante, siempre es importante tomar con reflexividad estos procesos de modernización, ¿cierto? Y de los peligros del sistema. Porque es muy peligroso, menciona el profesor, que efectivamente hayan confrontaciones en base a estas posiciones dentro del sistema y conflictos que se pueden generar,
pero que no van a cambiar el sistema. Es un poco lo que hablábamos también y que decía el profesor. O sea, en una familia, por ejemplo, pueden existir intereses contrapuestos o el mismo ejemplo que di de la dictadura, pero el sistema o la estructura más, digamos, más macro no cambia. No es estructurar el cambio. Es un poco como pasa, y yo creo que pasó un poco que tenemos los sociólogos, creo, algunos, un análisis un poco compartido con estos años de poder desde la transición de la dictadura hasta el día de hoy. El modelo, el sistema no se ha tocado. Pueden haber ciertos conflictos, pueden haber ciertas tensiones, pero la estructura, y en este caso la estructura social también, no está tocada, no está permeada, no hay un cambio estructural. Entonces estos discursos de los antagonismos, de los estigmas, como de los conflictos potenciales dentro de una sociedad, no necesariamente implican un cambio estructural, como lo fue, por ejemplo, el estallido social. No implicó finalmente, o sea, sí hubo ciertas medidas, obviamente, que podrían haber cambiado estructuralmente, como los plebiscitos de la Constitución. No se produjo, pero en el fondo de por sí el estallido no es un elemento que vaya a romper con el modelo si es que no hay otras partes del sistema a nivel estructural que permeen o que puedan posibilitar este cambio, ¿sí? Es un poco como la manera en cómo se racionaliza esta jaula weberiana un poco, que habla, jaula de hierro, habla Weber. Muchas gracias. Súper. Gracias a ti. No sé si hay otro... Paulina tiene levantada la mano. Sí, bien cortito, ustedes me podrían así también de nuevo orientar. ¿Cuáles son, según el profesor Track y sus estudios, los principales determinantes del poder y luego del estatus? ¿Cuáles son los condicionantes, los principales que le identifica? Dale, Pat. Los condicionantes para el estatus, Para el poder. para el poder. Primero, el poder lo entiende desde justamente cuál es la legitimidad que tiene la persona dentro de la estructura. Cuando está normalizada ciertos hábitos, interacciones de una estructura y esa legitimación va con la representación social, existe más poder en el complejizacional. Por eso es importante ahí la posición que está en el individuo, que lo que plantea puede justamente entregar, precisamente alcanzar de mayor manera los intereses objetivos que él tiene. Una persona que tiene capital financiero y es también maneja la etiqueta en nuestro país, tiene más poder que una persona con trabajo asalariado que no maneja las etiquetas de nuestro país. Porque esta estructura es un flujo, y para que sea un flujo uno necesita saber mover qué actitudes voy a tener, qué predisposiciones. Entonces, para importante el estatus y el poder social de la persona es, uno, que esté legitimado, dos, que tenga justamente una posición de autoridad. Los sistemas formales burocratizados son los que normalizan eso. Es importante eso, pero también está bien definido con la estructura económica material. Ahí juega un poco lo que es el poder social. No sé si quieres complementarlo, Laura, con algo. Sí, yo creo que ahí el profe con respecto al poder es súper weberiano. O sea, él toma el concepto de poder de Weber en torno a la institucionalización y digamos, la legitimidad formal que dan las estructuras que bien, o sea, aparece acá en el diagrama de la estructura social global. Siempre en el marco del poder o la legitimidad burocrática legal, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es que nos ponemos en otro tema, que yo creo que sería bueno, Pato, ahí como en el grupo, de repente como idea, meternos en algún momento en los temas más
como border, o así como el deep state, como el tema del narco, la delincuencia. De hecho, Sí. el profe, uno de los últimos escritos y una de las últimas motivaciones académicas que nos compartió el profe, al cual estuvimos presentes en estas discusiones, fue el tema del narcotráfico y la delincuencia. Él se metió mucho en eso en sus últimas reflexiones, porque encontró y en el fondo más que encontró, o sea, le llamaba la atención y le producía mucho interés reflexivo de cómo fueron ganando tanto poder estas estructuras que bordean el Estado y la estructura económica. Pero volviendo a su teoría inicial, el tema del poder weberiano efectivamente se consolida en cuanto a estas estructuras formales, burocratizadas, legalizadas, ¿cierto? Del Estado, de las clases sociales, de la estructura económica, ¿cierto? De la posición del sujeto, como bien decía Pato, dentro de esta estructura. Y en ese sentido es importante mencionar que también va cambiando, o sea, el poder no es algo estático, o sea, lo mismo lo vemos ahora en las elecciones. O sea, podemos tener político económico, pero quizás no podemos tener político social, legítimo, simbólico, y yo creo que en Latinoamérica pasa mucho eso, que hay una especie de, confluyen muchos tipos de poderes culturales, simbólicos, que a veces no siempre van en la misma línea, y eso es lo rico, lo interesante que se genera en América Latina. Por ejemplo, el poder que tiene la familia en América Latina, que es un poder real. O sea, hoy en día sigue funcionando el sistema de poder de la familia, ¿sí? Como una unidad que sostiene un sistema familiar, a pesar de tantas cosas, tantos eventos, ¿sí? Que vemos mucho más diluido en Europa o en ciertas zonas nórdicas o en el mismo Estados Unidos, donde la familia empieza a desaparecer, digamos, como concepto de sistema de soporte de los individuos. Y eso es un poco, yo creo, como respondiendo a tu pregunta, Paulina, no sé si queda un poco claro el... No, sí, muchas gracias. Sí, me va orientando y aclarando, gracias. Súper, súper. Sí, eso, muchas gracias. Gracias a ti. Mirla levanta la mano. Adelante, Mirla. Bueno, primero que todo agradecerles por la presentación. Realmente creo que ha estado muy clara, detallada, considerando que el esfuerzo que hace el profe es colosal, ¿no? Porque pone en diálogo tradiciones sociológicas que aparentemente o en realidad son antagónicas, así que primero que todo agradecerles. Realmente me ha gustado mucho su presentación. Y bueno, a propósito de lo conversado, me surgió una pregunta sobre las potencialidades o posibilidades de cambio dentro de la perspectiva del profe Choaki y cómo dialoga con el concepto de buen vivir. Laura, ¿quieres dar el puntapié? Ya. Gracias, Mirla. Hoy un gusto también encontrarnos en este espacio. Ojalá que podamos seguir coincidiendo. Y bueno, con respecto a tu reflexión, y también como pregunta un poco de cómo el profe percibe esta noción de cambio, en ese sentido, él siempre deja un espacio en que el individuo, y él lo dice, o sea, el individuo no se va a ajustar al 100%, y de hecho en la mayoría de las veces no nos ajustamos a las expectativas y al concepto de sociedad ideal y de rol ideal que tenemos que ejercer dentro de la sociedad, porque tenemos diferencias de distintas posiciones y distintas temporalidades cuando transitamos la vida en el fondo de un individuo, dentro de un marco temporal. Y eso es un poco lo que él insta a que también los análisis se hagan tanto por niveles como también en marcos temporales determinados que van a condicionar y que van a entregar información con respecto a la trayectoria del individuo y su realización personal. Cuando el profesor habla de realización personal,
y eso es lo interesante, es que esta realización personal, es decir, los objetivos, los anhelos, los deseos que un individuo pueda tener en una sociedad, no siempre van a coincidir y en general no coinciden con lo esperado del individuo en esta sociedad. Y ese delta, en el fondo, esta discordancia, hace que el sujeto pueda tener este espacio de cambio siendo parte del todo, y el todo también va a ir obviamente cambiando al individuo, pero hay esta transformación, obviamente, cuando se masifica, cuando se hegemoniza, obviamente ahí se produce el cambio a nivel estructural que mencionábamos. Pero el profe siempre es enfático en que esto ya ocurre, o sea, los individuos ya tienen este poder de cambio, de transformación, solo que hay algunos individuos que son más conscientes que otros de estos mismos intereses a veces antagónicos que presentan con la sociedad y cómo se va canalizando estos intereses. Y hay otros que no están tan conscientes, menciona el profesor, y que en general esos que no están tan conscientes de estos conflictos internos con las expectativas sociales, generalmente son los que están en términos marcianos, ¿cierto? De Karl Marx, más, digamos, subsumidos. Ay, ¿cómo era la palabra, Pato? Ahí ayúdame. Cuando habla que los trabajadores están... Bueno, ahí está. ¿Alienados? Alienados, eso. Él es súper explícito de la alienación que existe cuando los individuos no están conscientes de, digamos, estas contradicciones o conflictos internos con la expectativa social. Y ahí es donde se cae muchas veces, dice el profe aquí, en estos liderazgos que sí tienen conciencia de cómo funciona, sí tienen conciencia de los objetivos de clase, de los objetivos políticos, de los objetivos sociales en el cual se mueven estos liderazgos y claro, muchas veces muchos individuos pueden caer fácilmente en estos relatos de liderazgos de ese estilo. Entonces, siempre es importante, y el profe en ese sentido decía, o sea, siempre es importante que cualquier partido político también considere la realización personal del individuo. De izquierda, de derecha, de centro, es súper importante que el individuo tenga su espacio de realización personal en la estructura partidaria. Porque si no, va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Ahí, complementando con Laura, se me activó el tiro ahí un poco la idea de que la continuación, siento que tiene, no la continuación del libro, en otra obra, yo recuerdo que era esta, la situación, estructura social, poder y persona. Aquí el profesor puede responder aún más esa pregunta, porque luego de plantear cómo se cimenta la sociedad, empieza a hablar un concepto importante que es la exclusión. El cambio social, para poder justamente describir un cambio social, el profesor antes de todo empieza a hablar del poder, los intereses, cómo la persona puede instalar esos intereses. Y grafica lo que es la exclusión social. ¿Y qué pasa cuando esa persona busca, entendiendo que la estructura no es secuenciada, ¿no? Sino que tiene harto flujo y hartas conexiones? Una persona que fue excluida por alguna característica puede llegar a adquirir cierto estatus, ya sea de autoridad, educacionalmente, y que puede ya instalar sus fichas para proponer sus intereses. Ya ahí entra en choque. Es moldeable, bien flexible ahí para poder cambiar el estatus de la persona y los roles. Y precisamente este choque que genera las contradicciones de una persona que puede ser excluida en cierta área de la sociedad, pero está incluida por otra trayectoria que ha tenido en su vida, puede generar estas contradicciones para poder justamente el fin último, que es la autorrealización personal que plantea precisamente Laura. Creo que después lo siguiente podría ser precisamente hablar de la inclusión, la exclusión, la autorrealización
personal, y ya nos podríamos estar acercando ahí en el concepto de buen vivir. Después podemos hablar precisamente, aquí lo habla en el capítulo ya capítulo 2, ya habla ya respecto al poder social e intereses, la situación de la clase social, y después se va al tiro a la exclusión social. Entonces, toda exclusión entra en conflicto con la norma y puede generar en un marco de negociación un cambio, porque hay un conflicto que debe ser superado. Ahí bien dialéctico el tema. Así que la próxima tarea quizás va a ser abordar este capítulo. Sí, Súper, muchas gracias. bacán. Gracias a ti, Mirla. Yo creo que por la hora ya nos estamos acercando al final de esta instancia. Agradecerles nuevamente con el Pato. Nosotros, como les decíamos, la idea es seguir con estas iniciativas para que ahí también nos ayuden con la difusión y también participando, obviamente. Agradecemos mucho la participación, que es la idea también de en el fondo, difundir la obra del profe. Yo creo que el mejor honor un poco que le estamos haciendo al profe de manera póstuma es difundir la obra, masticarla, poder reflexionar en torno a ella y aplicarla también en la vida cotidiana. Yo creo que eso nos trae mucho buen vivir, como se dice, porque en el fondo, al ser conscientes de cómo nos movemos, dónde nos movemos y bajo qué intereses nos movemos, permite que seamos personas mucho más libres. Así es que, bueno, no sé, Pato, si quieres dar unas palabras de cierre y lo esperamos en la próxima oportunidad. Sí, agradecer su paciencia, la verdad, tuvieron una disposición de escucha y también una disposición de dialogar, que es muy importante en esta instancia, no fue un monólogo y eso me tranquiliza, porque significa que se pudo entender lo que nosotros presentamos. Así que agradecer eso, una paciencia infinita y nos vemos en la próxima instancia. Sí, Muchas gracias de nuevo. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao, Súper. gracias. Hasta la Chao, próxima. chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.